Bienvenidos una vez más a Salud y Previsión 110, su espacio habitual de cada domingo a las 5 de la tarde por Carivisión, canales 26 de Claro y Altiz, 22 de Aster, al igual que también por nuestras páginas digitales en YouTube, Revista 110 y Facebook, igualmente Revista 110, La Voz del Trópico, canal 54 en Altiz y en los 790 de amplitud modulada. Gracias por acompañarnos. Hoy llegamos hasta ustedes en esta producción del doctor Julio Jacín, Horacio Montenegro y el doctor Santos Ramírez Uribe. Les acompaña también Carlos Alonso, quien les habla para tratar los principales temas de salud acá. Saludos, ¿cómo está, doctor? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo está, Montenegro? ¿Cómo va todo? Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Hermano Horacio, desde Chile. Mi hermano. Bien, señores, vamos a introducir parte de lo que son las principales preocupaciones en términos de salud. Y conversábamos en la planificación de lo que es este espacio, cómo tiene que ver la salud con temas que han suscitado mucho interés a nivel nacional, embarazos de adolescentes, situaciones prácticamente prevenibles. Uno se pregunta a veces si está funcionando o está funcionando y falla lo que es la promoción de salud. Doctor Ramírez. Bueno, nosotros desde esta tribuna siempre hemos planteado que el problema de salud es un problema de sistema. O sea, el sistema de salud debe estar organizado y dentro de la organización que tiene que tener, tiene que estar identificado las prioridades para respuesta específica. Hay tareas que a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, o sea, la Oficina Panamericana de la Salud, han establecido estándares para hablar de bienestar en cuanto a mortalidad materna, mortalidad neonatal, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos renglones. Son puntos incluso de medición del desarrollo de una sociedad. Que eso, exactamente, porque un país que manifieste hacia afuera un bienestar producto de su salud, incluso eso hasta turismo. Hay turismo de salud y la gente viene de otros países a respuesta al nuestro. A recibir atención médica. Si las cosas siguieran por ahí. Pero, ¿qué sucede en nuestro país? Hay objetivos que nosotros hemos logrado, sí, pero en todo se pone la politiquería. Y lo vimos ahí con la situación de los neonatos, que nosotros en el programa pasado estuvimos conversando sobre qué va a suceder y cuál ha sido la respuesta. La respuesta a eso prácticamente se ha quedado nula. Sin embargo, este país, la sociedad dominicana, necesita una respuesta contundente de que los resultados que arroje esa investigación pues aporte a cualquier deficiencia que haya en esa área para poder establecer respuestas efectivas a una población de ese entorno que realmente lo necesita. Así es. Horacio. Y mira, al final, uno comienza a ver los distintos índices, tal como dice Santos, el porcentaje de fallecimiento materno-infantil, el porcentaje de embarazo adolescente, donde lamentablemente República Dominicana está liderando la tabla dentro de la región. Lo mismo pasa con la hipertensión, con la diabetes. Entonces uno hace un análisis y dice, bueno, ¿qué está haciendo el Estado, ni siquiera el gobierno, estoy hablando del aparato del Estado, para mejorar cada uno de estos renglones, como dice Santos, que son importantes poder tener controlados y mostrando que hay avances? Y ahí es donde entonces uno vuelve a preguntarse qué pasa con la estrategia de atención primaria en República Dominicana, que es la herramienta de abordaje clínico como para mejorar justamente todos estos temas que generan finalmente un nivel de gasto en el país que perfectamente podrían disminuir en función de ser mucho más eficiente en el manejo de cada uno de los
caso. Yo creo que, por ejemplo, en el tema del embarazo adolescente, que son cifras alarmantes, el 20% de las adolescentes embarazadas, por los costos que eso significa, dejar de estudiar, la tasa de fallecimiento de jóvenes adolescentes embarazadas, requiere un abordaje además integral, no solamente desde el punto de vista clínico. Y hay un tema también de educación. Uno a veces piensa que a lo mejor a las autoridades o a los mundos políticos no le interesa mejorar mucho esta situación y dejarlo así como está. A mí a veces me da la sensación que el tener en status quo a la población y que no mejore su nivel educacional permite que el sistema político funcione como está funcionando actualmente. Y ahí uno puede entrar a hacer mucho análisis y eso perjudica finalmente a un país que podría ser líder en la región en muchas cosas. El tema de productividad laboral, en el mismo tema de educación, en el tema de salud, y lamentablemente seguimos mirando y seguimos viendo que esto está exactamente igual, no avanza, y estamos como si está en el año 1980 prácticamente. La canción de Juan Luis Guerra, esa en Niágara en bicicleta, sigue tan vigente como aquella vez que salió al mercado nacional e internacional. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, Montenegro, a propósito de toda esta situación, y aquí aprovechando al doctor Santos Ramírez, usted sabe que a veces nosotros recorremos diferentes lugares del país y nos encontramos con unos lugares que por los días que nosotros vamos, que son fines de semana, siempre lo encontramos con candado. Dice, subcentro de salud. Y eso no fue, vamos a ver, a veces en algunos sitios son muy apartados, a veces en parajes, lugares muy apartados de lo que es la ciudad cabecera de provincia. Entonces, esos subcentros, esos son los que están llamados a convertirse en centros de atención primaria, o realmente y efectivamente son los, al día de hoy, en días laborables, los primeros sitios donde una persona de una comunidad va en busca de una atención médica. Bueno, mira, tenemos que aclarar que la atención primaria es una estrategia del sistema de seguridad social. Siempre ha existido, después de, en el 80 y algo, aquí hubo una visión muy buena de crear las unidades de atención primaria, que son las clínicas rurales, las que corresponden a esa respuesta. Y fue el primer indicio de crear una respuesta local en una comunidad, y probablemente con una visión hacia que los problemas se resolvieran ahí. Eso se parece mucho a lo que quiere la estrategia. Pero estos centros realmente no han llenado su cometido porque muchas veces no tienen insumos. La población no está identificada con el médico que está en la comunidad, que representa a la comunidad, porque tiene que haber lo suficiente espacio para tú, como que hay un llamado a eso, que cada enfermedad crónica, por ejemplo, un hipertenso, un diabético, ese médico tiene que darle seguimiento. Pero yo sí observé que cuando estuvimos nosotros como pasantes en una clínica rural aquí en San Cristóbal, en Juan Barón, nosotros teníamos el fenómeno de que cuando llegaban los medicamentos, iba todo el mundo de una vez a la clínica, y de que terminaban los medicamentos, que se le distribuía a todo el mundo eso, a la semana o 2 semanas por ahí nadie pasaba. Tuvimos que ingeniarnos, seguir identificando mediante la consulta a los pacientes que eran hipertensos, diabéticos, las enfermedades crónicas, para nosotros entonces darle seguimiento para que esa persona se tomara su medicamento todos los días, porque siempre iba y tú le dabas era para 10 días, 1 semana, pero le quedan 21 días y pico. Creo que Promesecal hace algo parecido así para
sus farmacias para Ya, por lo menos tomar en cuenta la necesidad de la población que le circunda. sí, de ahí más o menos llega a cada clínica una X cantidad a través de promesas. Eso lo hace la República, que ahora lo hace promesas. Pero ese no es el objetivo que quiere la estrategia de atención primaria. Si quiere llegar más, es más amplia, porque estamos hablando del sector público, pero también del sector privado, donde por constitución todo el mundo tiene derecho a una atención de calidad, que eso no es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí la misma ley tiene un artículo que establece la libre elección, y la libre elección también dice que tú tienes el derecho a ir directamente, si te aqueja cualquier situación de salud, al médico tuyo de siempre. Y lo que se plantea en la estrategia de atención primaria es que tú puedas ir a un médico primario, que ese médico identifique que si tú tienes una infección urinaria, pues la pueda tratar y resolver sin tener tú que ir a un urólogo. Porque ese paso sería un poquito más costoso. Claro, yo siempre he dicho que esa estrategia sería siempre buena, que no suceda como ha sucedido en algunos países, que el médico primario se incentiva a mayor cantidad de pacientes que ve, entonces se queda muchísimo tiempo tal vez con un paciente que debería referir al médico especialista. Y a veces ese es el escollo que a veces se presenta, que son las intríngulis, pero aquí ni siquiera le hemos dado la oportunidad, ni que entre una cosa ni entre la otra. Yo estoy de acuerdo con la atención primaria como estrategia. Creo que va a disminuir el gasto de bolsillo tanto del afiliado como del Estado y va a organizar un sistema de salud con respuestas adecuadas en el momento adecuado. Sí, siempre y cuando los parámetros fundamentales de lo que tienen voluntad política se ponen de acuerdo. Eso es lo que sucede. Pero para terminar esa respuesta, esas clínicas generalmente están cerradas cuando usted va, porque generalmente es un médico que ponen. Antes habían 2 médicos y un médico general, para que uno tuviera esa semana y el otro tuviera la otra semana. Y un médico entonces que iba de la mano, el médico general, dándole la orientación a los médicos pasantes, porque él conocía la comunidad y puede tener la política de ese entorno o esa comunidad de salud. Eso hace tiempo que desapareció. Y a Chepa tú encuentras un médico ahí, entonces los sábados y los domingos ese médico se va y no hay respuesta a esa comunidad, que es lo que está pasando en este momento. Bueno, así es lamentablemente, señores. Bueno, Montenegro, entonces, en estos días no hemos visto quizás una acción reciente o algo que pudiera decir que nos estamos encaminando a una mejoría en el sistema de salud, en atención primaria precisamente. Claro que no. Es que esto sigue exactamente igual que hace más de 10 años. Y aquí reitero lo que yo he dicho tantas veces. Aquí hay que hacer, todos los involucrados tienen que hacer un análisis de grado de responsabilidad del que no se haya podido implementar la estrategia de atención primaria hasta ahora. El privado, a mí me consta, ha hecho muchos esfuerzos como para poder avanzar en este tema y que conflicto. una estrategia funcionando de buena manera a través de un modelo capitado, que es lo que se busca, ¿cierto? El modelo capitado es cuando le pagan por cada uno de los personas que le asignan al centro de atención primaria un monto fijo. De alguna manera eso se llama transferido riesgo hacia el privado, donde el privado con ese monto mensual y la asignación de esta población tiene que hacer todas las gestiones clínicas para mantenerlo controlado en el caso de que tengan enfermedades crónicas u otro tipo, y prevenir justamente una serie de cantidad de enfermedades que las más importantes están consignadas dentro de los 13 programas de promoción y prevención que existen por ley. Y eso incluye la población infantil, incluye el tema prenatal para las mujeres embarazadas, está hipertensión y diabetes, está el tema de la enfermedad de transmisión sexual, que eso se habla poco en el país. Y es un tema alarmante. No tenemos las cifras nosotros oficiales, por ejemplo, de cuántos casos tenemos nosotros
de VIH en República Dominicana, cuánto existe el tema del virus del papiloma humano, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de estar infectado con el virus del papiloma humano. Ajá. Entonces, hay muchos temas que uno siente que el país no está abordando de manera adecuada y que está en otra sintonía, más bien, como dice Santos, de orden político. Es la pequeña gestión para tener dividendos políticos, ¿cierto? Y mantenerse vigente en el Congreso o en el gobierno. Entonces, y el mundo privado no siente que existen los incentivos como para poder seguir avanzando en este orden. Y eso genera un cóctel que no conviene a nadie. Y seguimos en este sistema de medicina reactiva, donde los integrantes del escenario, por ejemplo, el gremio médico, es muy interesante, porque mientras más enfermos tengamos, bueno, más recursos generan el mundo de la salud, llámense facultativos, llámense centros médicos, clínicas, farmacias. Entonces desde mi punto de vista, es medio perverso el modelo, y es medio perverso mantenerlo en ese esquema, porque el switch debería ser distinto, que el sistema, los prestadores de servicios de salud, reitero, médicos, centros médicos, clínicas, farmacias, ganen en la medida que tengan a la población sana y no enferma. Y entonces, y eso requiere, porque eso hay muchos intereses detrás, y entonces allí, que eso afecta de alguna manera el modelo. Entonces allí es donde están los intereses del mundo privado, están los intereses del mundo gremial, y están los intereses políticos detrás de esto, y le tienen puesto un freno a realmente la implementación de este sistema. Y ojo, que esto no ocurre solamente en República Dominicana. Es una situación que ocurre en la gran mayoría de los países de Latinoamérica. Bien. Y por eso que la OPS insiste tanto en poder que los países implementen la estrategia de atención primaria. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa, volvemos en unos instantes. Tú sabes cuánto te cubre tu ARL todo el tiempo. Tu seguro laboral te cubre un 100%. Si un accidente en tu trabajo te viene a dañar el momento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te chocan de camino a tu trabajo, oye esto, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te enfermas en tu trabajo, apréndete este mandamiento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Señores, no es relajando, ustedes escucharon bien. En el trayecto a tu trabajo te cubrimos también. ¿Y quién paga ese seguro? Eso lo tiene toda la gente y lo paga tu empleador, o mejor dicho, tu jefe. Y yo sin pagar ni un peso, ¿cómo es que eso se mueve? Asegúrate que tu empresa esté afiliada a ARL. Tu salud 100%. Así cualquier es fotogénico, tu ARL te cubre todos tus gastos médicos. Y que esa ARL, ya te lo dijimos claro, es el seguro que te cubre por lo que pasa en tu trabajo. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico, Salud Siglo XXI, con unidad de hemodiálisis, afiliación a las siguientes aseguradoras: SENASA subsidiado y contributivo, APS, Primera ARS Humano, Humanos Seguros, ARS Universal y ARS PALIC. Estamos ubicados en la carretera Las Palmas número 116, Plaza Anabel I en Herrera, Santo Domingo Oeste, 809-544-0909.
Bien, continuamos en Salud y Previsión 110. Vamos a aprovechar el momento aquí que están Horacio y el doctor Santos Ramírez. Vamos a comentar acerca de la más reciente resolución del Consejo de Seguridad Social. Por favor, doctor, vamos a introducirlo, que usted nos diga, por favor, de qué se trata, en qué consiste y cómo, vamos a analizar cómo nos afecta. Sí, qué bueno, porque nos va a dar la oportunidad tanto a Horacio como a nosotros de establecerle algunas críticas a una situación que generó una lucha en una resolución prácticamente del Consejo, no así aprobada por el colegio, que al final no aprobó esa resolución, pero sin embargo, entonces buscó una negociación con el Ministerio de Salud. Okay. Y el Ministerio de Salud apenas lo que es el vicepresidente del Consejo de la Seguridad Social. Bien, la resolución 563, que a raíz de la lucha que enarboló el Colegio Médico, donde pedía la salida de las ARS y de las AFP, que pedía un 18 o 20 mil pesos para los medicamentos y que pedía una serie de insumos ahí, y entre el tercer punto, creo, el cuarto, que decía por incumplimiento a los acuerdos del 2021, porque todo el mundo sabe que el último acuerdo que tuvo el Colegio Médico en el 2021, lo único que hizo fue aumentar una cápita para los afiliados del régimen contributivo, para aumentar 100 pesos a la consulta, que nunca la aumentaron, para aumentar 4 procedimientos al plan básico y para aumentar unos supuestos ingresos en el ingreso de un 20% y en lo que tenía que ver con internamiento y ese ingreso en los procedimientos aumentarlo un 30%, entre ambos un 50%. ¿Qué sucede? Que la resolución 482, que yo siempre he defendido porque fue conseguida en el tiempo de nosotros, que fue producto de un acuerdo después de una lucha, estableció que a partir del 2019, todos los años había que aumentar el plan básico de salud. ¿Qué sucede? Que en este pleito el Colegio Médico rechaza la resolución 563, pero hasta ahora no hay respuesta del enfrentamiento a esa resolución. Esa resolución también creó la resolución 56404, que estableció el mandato a la revisión de los catálogos por tarifa y honorario para poder revisar el plan básico de salud. Entonces, nosotros no tenemos ahora ni una cosa ni la otra, porque tenemos ahora una negociación que después se hace con la parte que tiene que ver pública, el sector público, el sistema público, y se negocia a través del ministro de Salud. ¿Qué pasa? Que el ministro de Salud se anuncia primero por parte del Colegio Médico que aquí no va a haber jamás negación a medicamento alguno, porque aquí ya no se va a negar medicamentos. O sea, de los logros que supuestamente se vociferan cuando se paraliza esa huelga, es lo que se dice, pero la negociación es con el sector público. Al sector privado, o sea, lo que es la ARS, no se ha vuelto a sentar jamás el Colegio Médico para establecer estas cosas que ellos estaban pidiendo. Sucede y viene a ser que hace 2 semanas el ministro de Salud dice que insta a las ARS para que aumenten o se introduzcan en los medicamentos de alto costo, porque siempre el ministerio ha sido el que ha cargado con eso. Y para hablar de una verdadera seguridad social, tenemos, como nosotros hemos dicho, que todo el mundo esté incluido con el mismo derecho. Incluso no debería de haber ni siquiera un plan u otro, porque según la 8701 que creó el sistema, ella respetaba todos los derechos a su entrada. Y había un derecho constitucional a la salud, y lo hay, un derecho constitucional y fundamental a la salud. Las cosas no han estado bien, porque precisamente hubo un intento, por lo menos, de dar respuesta a esa lucha, creando una resolución que también yo digo que el Consejo de la Seguridad Social debió revisar qué resoluciones habían antes que realmente favorecían mucho más que esta, que eran las que eran universal, como es la 482-07. ¿Por qué? Porque se consiguieron con la resolución 482 de ese mismo Consejo, que es una resolución de ese Consejo, más procedimientos porque se llevaron a 36. Se aumentaron los catálogos de medicamentos esenciales
a 11 medicamentos esenciales, o sea, de esos que también son de alto costo, con acceso la población a ellos, ¿entiendes? Y se aumentó un 15% a laboratorios e imágenes y 300 por ingreso por día. Entonces, ¿qué fue lo que se quedó en esa resolución? Que todos los años se iba a adecuar y actualizar el plan básico de salud. Esta lucha, si no conlleva un aumento en el plan básico o una revisión en el plan básico de salud que permita que la población tenga acceso a todos los procedimientos que sociedades especializadas que están ahí en ese consejo no pueden dar como atención porque no están en el plan básico en el sistema de salud. Entonces esos son los planes complementarios que hasta ahora tienen que comprarse porque no están esos procedimientos dentro del plan básico. O sea, una situación difícil y hasta ahora parece que vamos a una negociación donde la población va a seguir perdiendo, porque a cuánto se han aumentado la cápita en menos de un año, a más de 400 pesos a la costilla de ese empleador y ese empleado. O sea, sigue siendo todavía el gasto de la población golpeado de manera misericordia por una situación de conflicto más político que realmente de salud. Alonso. Así es entonces. Horacio, ¿has visto cómo va el tema? Mira, el tema al final de cuentas termina siempre resolviéndose de la misma manera. Las distintas protestas que han tenido el Colegio Médico en las gestiones, tanto en las gestiones pasadas como en la actual, el conflicto siempre termina cuando se suben las tarifas de los honorarios médicos en el sistema, ya sea en la consulta médica o en los procedimientos, etcétera. Y claro, la solución siempre ha sido la más sencilla. Le aumentamos la tarifa y aumentamos el cápita. O sea, aquí no hay gestión alguna de buscar eficientizar el sistema. Y finalmente el que sigue perdiendo es el usuario, llámese paciente, empleado, que es uno de los que aporta junto con el empleador el cápita que se paga mensualmente al sistema. Entonces, da la sensación que el Colegio Médico, en sus distintas gestiones, con distintas presidentes del gremio, solamente busca el redituar en corto plazo. Vuelvo a vincularlo con lo que yo estaba hablando anteriormente. Tanto la clínica. No hay una planificación, no hay una estrategia de largo plazo. La estrategia es hacer un golpe de imagen, una estrategia noticiosa para ganar estas pequeñas batallas para ser reelegidos y mantenerse en el poder, digamos, ¿cierto?, controlando el Colegio Médico. Y no hay otro objetivo detrás. A mí me da la sensación que no hay un objetivo para beneficiar a la población. El único objetivo es tratar de beneficiar un poco a los prestadores de servicios de salud para mantenerse en la presidencia del colegio. Y yo no sé si Santos comparte conmigo lo que yo percibo, porque puedo estar equivocado, pero esa es la percepción que yo tengo al ver cómo ha sido, ¿cierto?, en el tiempo la dinámica de funcionamiento del colegio. Todos cada vez con un nuevo presidente siempre hay un conflicto, y siempre el conflicto es del mismo tipo. El tema de tarifas, de honorarios, de ese orden. Uno nunca ha visto realmente que el Colegio Médico proponga algo que sea bueno para el escenario completo de salud, pero con una mirada de largo plazo no hay ninguna. Y allí es donde yo creo que nosotros seguimos como país entrampados
en una situación que uno no ve salida. Porque el colegio funciona de esa manera, en los gobiernos distintos funcionan de la misma manera. Y finalmente, el único perjudicado, reitero, es la población. O sea, que cada vez tiene más problemas para acceder al sistema de salud, porque, claro, aumentan el cápita, pero también aumentan los honorarios. Por lo tanto, el copago al final también se ve afectado y las personas tienen que gastar más del bolsillo. Y aumenta el precio de los medicamentos. Entonces, al final, esto es un círculo vicioso que lo único que salen ganando es los prestadores de servicios de salud. Yo creo que yo estoy de acuerdo en muchísimas cosas, la mayoría contigo. Yo no solo, los prestadores de salud salen ganando, pero fíjate que en este pedido que hizo el Colegio Médico, lo primero es que el Colegio Médico tiene que sentarse. Y yo como dirigente nacional del Colegio Médico siempre he propiciado un espacio de hacer entender que nosotros somos una ley y que la ley debe aplicarse, que nosotros somos asesores y que cuando ganemos el espacio como asesores vamos a entender que el objetivo principal del médico es mejorar la condición de salud de los afiliados. Y lógicamente nosotros no fuimos que le pusimos números, ni tarifa, ni un monto a esa atención, se la puso el sistema, se le pusieron los empresarios, los banqueros, pero los médicos tienen que vivir prácticamente de la salud, como también viven los empresarios y los banqueros que fueron intermediarios y establecieron en esa intermediación una ganancia, sin tener participación que no sea administrativa en la parte correspondiente a lo que tiene que ver con ese paciente. Lamentablemente las cosas cambiaron y el Colegio Médico no ha entendido ese cambio, a tal punto que lo único que ha hecho es irse en una agenda año tras año, año tras año, año tras año, y los resultados son peores cada día. Tenemos en el sistema público, que también está involucrado con el sistema privado, porque las ARS también han ido a los hospitales que son de autogestión, donde los médicos están ahí, donde muchos médicos tienen códigos, sin embargo tienen que estar asalariados en ese espacio. O sea, de repente hemos estado en un arcoíris de cosas, sin sentarnos de aquí en adelante a actualizar cuál sería la estrategia para que tengamos mejor salud, pero para que también tengamos un mejor porvenir de nuestra clase, sin tener que verse como el objeto principal la parte económica. O sea, que el hacer simplemente del día a día establezca el espacio que tanto tiene el afiliado, que será siempre la parte más importante, pero también cómo poder vivir un médico. Aquí tenemos una población de médicos que ronda unos 24.000, que de esos 16.000 no sabe dónde están, ni están en un sistema público ni privado. El médico realmente no está tan bien como se dice, porque si partimos de ahí, entonces los pocos que están en clínica, muchos son asalariados de la clínica o están con un código que tienen que cobrar a través de la clínica. O sea, la situación no es fácil y la ley no se aplica, y ese desorden se debe a que no se respeta la ley. Y el Colegio Médico no sabe exigir. No. Y también dentro de la complejidad está el espacio también para que todas las cosas terminen favoreciendo menos a quien deberían favorecer más. En este caso de los médicos y sus prestaciones, sus servicios de salud. Vamos a hacer otra pausa, volvemos en unos instantes. Tú sabes cuánto te cubre tu ARL todo el tiempo. Tu seguro laboral te cubre un 100%. Si un accidente en tu trabajo te viene a dañar el momento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te chocan de camino a tu trabajo, oye esto, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te enfermas en tu trabajo, apréndete este mandamiento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Señores, no es relajando,
manejando, ustedes escucharon bien. En el trayecto a tu trabajo te cubrimos también. ¿Y quién paga ese seguro? Eso lo tiene toda la gente y lo paga tu empleador, o mejor dicho, tu jefe. Y yo sin pagar ni un peso, ¿cómo es que eso se mueve? Asegúrate que tu empresa esté afiliada a RL. Tu salud 100%. Así cualquier es fotogénico, tu RL te cubre todos tus gastos médicos. Y que esa RL ya te lo dijimos claro, es el seguro que te cubre por lo que pasa en tu trabajo. 100% real, 100 te cubre tu RL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. 100% real, 100 te cubre tu RL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico, Salud Siglo XXI, con unidad de hemodiálisis, afiliación a las siguientes aseguradoras: Senasa Subsidiado y Contributivo, APS, Primera ARS Humano, Humanos Seguros, ARS Universal y ARS Palic. Estamos ubicados en la carretera Las Palmas número 116, Plaza Anabel I en Herrera, Santo Domingo Oeste, 809-544-0909. En la salud, como en otros aspectos, hay temas que lamentablemente son recurrentes. Y no igualmente recurrentes las soluciones que se utilizan para resolverlos o para prevenirlos, como debe ser lo adecuado cuando tiene que ver una vida de por medio. Y uno de ellos es la salud de los neonatos, los pacientes neonatales, tanto las madres como sus hijos. Montenegro tiene una visión muy particular acerca de esto y quisiéramos escucharla al respecto. Mira, respecto al tema de las muertes neonatales y de lo que pasó hace poco, ¿cierto? Donde se informaron 70 fallecimientos de neonatos en un hospital, demuestra la falta de control y de responsabilidad de las distintas autoridades del sistema de salud sobre el manejo adecuado en los hospitales públicos. Lo más grave de esto, por lo que uno lee, y si realmente es así, habla sobre el subregistro de información. Y cuando uno habla de subregistro es cuando hacia el público, darle una información de una cierta cantidad de fallecidos cuando realmente eso es mayor. Y eso realmente es muy preocupante para la República Dominicana porque en la región somos un país de referencia, pero generan y abren las alertas de qué tan eficiente y qué tan responsable es el manejo de este tipo de situación en el país. A mí me llama la atención que la reacción frente a este tipo de situaciones fue solamente remover al director del hospital, sin ninguna otra consecuencia mayor, porque este tema de estos 70 fallecidos fue noticia mundial, no fue una noticia solamente de la República Dominicana. Eso traspasó la frontera y no es una noticia que destaque a Dominicana por su labor mejorando el sistema de salud. Todo lo contrario. Es una vergüenza tener que leer y escuchar este tipo de noticias en otros países que finalmente dejan al país con una lupa puesta encima y dudando de qué tan bueno es el sistema de salud en República Dominicana. Yo quisiera, porque el tema que quiero abordar y que Santos pueda de alguna manera explayarse es qué hay detrás de esta muerte y
y qué hacer. Y esto no basta con remover al director. Esto es mucho más profundo, ¿no, Sergio? Estoy de acuerdo contigo. Tú sabes que hemos planteado que hay un problema de sistema y que en este problema, en el sistema, esto es cíclico, no importa el partido que esté en el poder. Porque al no haber una política dirigida a corregir estos entuertos, ¿entiendes? Y que haya un sistema organizado. Nosotros tenemos un flagelo que es la embestida de una epidemia de las adolescentes que se están embarazando. Según la Organización Mundial de la Salud, se considera que un embarazo se produce en adolescentes cuando están en edad entre 10 a 19 años de edad. Eso es embarazo en adolescentes. Y aquí ya las estadísticas han planteado qué cantidad de niñas, incluso hay regiones que están en esta situación. Sucede y viene a ser que no hay una política dirigida. Ayer hubo una iniciativa que ojalá sirva también para nosotros tener este flagelo menos, porque quienes producen los embarazos prematuros son esas embarazadas que son niñas adolescentes, que la mayoría se ponen a tomar alcohol, se ponen a fumar, sí, se ponen a fumar droga y todo tipo de sustancias prohibidas. ¿Qué sucede? Que generalmente esto va produciendo en el niño, en el embarazo, bajo peso, y el bajo peso es la principal causa a la prematuridad. ¿Qué política hay dirigida a disminuir esos embarazos? Y después que llegan a las unidades de neonato, ¿cuáles condiciones o cuáles son las unidades que están en condiciones de recibir esta población de recién nacidos en este tipo, de ese tipo con trastorno de salud, que tienen el problema de que tienen bajo peso y que son prematuros de por sí? Estamos hablando de en la vida de un pulmoncito que tiene que madurarse, sí, y que no se pudo madurar, y que cuando llegó entonces hay que ponerle los medicamentos como son los surfactantes y una serie de medidas donde tenga un soporte ventilatorio que muchas veces carece esta unidad. Y ahí tuvimos nosotros que esto llevó como consecuencia la salida inminente de un ministro de salud con 11 que murieron. Aquí estamos hablando de algo más escandaloso y que debe tener régimen de consecuencias. Que nada más se queda en lo que es una destitución y sí, después más ninguna otra acción por eso para mejorar. Exacto, y ahí yo estoy de acuerdo con Horacio, porque si yo decía, no vamos a politizar una cosa tan humana, una situación tan difícil, y donde ya estamos en boca prácticamente de observación de todos los países del mundo. ¿Por qué no se abocaron a tomar una investigación seria con el estamento del Estado y con los estamentos científicos del colegio, donde no sea el colegio que salga hablando, miren que hicieron esto, que están ocultando tal cosa? No, deje que las sociedades especializadas, que es un derecho de acuerdo al artículo 4 del reglamento de funciones de una sociedad, que tiene la sociedad como órgano científico del colegio. Ya usted aperturó una denuncia, deje la investigación. La investigación que debe arrojar que hubo falla en esto, si hubo o no hubo, y hubo una sola sociedad que lamentamos, como dijimos el domingo pasado, la muerte del doctor Tebení, que fue el presidente de la Sociedad de Neonatología, que explicó públicamente la investigación que su sociedad hizo y la causa que condujeron a la muerte probable de esas criaturas, sin tener que meter de cabeza la parte política. Dijo de manera responsable que hay muchas áreas de esas que están abandonadas por médicos o que los médicos no asisten. Entonces, es una investigación que debió tener una respuesta. No podemos tampoco colocar estándares de estadística internacionales, disminuir una muerte en base a su registro, en base a mentiras. Si todo eso pasó, entonces debimos tomar decisiones drásticas para que esto no suceda y esperar que venga la respuesta científica que nos diga a nosotros los correctivos que pueden hacerse, si fue que no se aplicó un protocolo de manera debida, si es que los protocolos le falta reforzarlo, etcétera, etcétera, cualquier cosa que conllevara a que esas unidades tengan una calidad de atención. A nosotros nos consta ahora mismo que el gobierno ha hecho un esfuerzo
extraordinario en crear más unidades. Lo que hay es que ver si se le da seguimiento a esa respuesta que esas unidades tienen que tener con los insumos necesarios para que esta cosa no suceda. Así es. Eso es lo que yo creo. Bueno, pero así es. Todos propuestas. El tema de los subregistros, que es, como dice Santo, ocultar información para mostrar. Eso es grave. Dices, es grave y uno genera suspicacia porque uno dice, ¿desde hace cuánto se están manejando sus registros, como por ejemplo mostrar mejoría en las tasas de muerte neonatal? ¿Esto es de ahora o viene desde hace tiempo? ¿Qué pasa con los subregistros? ¿Realmente tuvimos tan pocos fallecidos por el COVID en República Dominicana? ¿O también tenemos temas de subregistros ahí? Entonces, uno a veces le hace daño al país. Empieza a jalar el hilo y ya no sabes tú a dónde llegamos. Y entonces el problema es mucho más grave que solamente lo que pasó en este hospital. Y allí es donde uno tiene que poner el ojo, porque da la sensación de que esta es una práctica que lamentablemente se realiza desde el sistema público para mostrar índices y mejoría en índices de evaluación internacional. En todos los gobiernos. Realmente no son. Entonces, ¿quién está detrás de ese análisis? ¿Quién está detrás? ¿Quién investiga si realmente los datos que nos muestran son realmente reales o no? Y eso es grave, es muy grave. Así es. Bien, pero lo importante es, ya a través de espacios como este, ya hacemos visibles esas preocupaciones, tratando de mantener la vigencia de estas preocupaciones para que todas las personas sepan que esos son asuntos que no deben quedarse solamente en una decisión que puede ser administrativa, como una destitución, sino que también se necesita un cambio de políticas, unas acciones decididas que permitan que estas situaciones se superen. Y que también se esperen, que se sientan un régimen de consecuencias para las personas que no hagan bien su trabajo, señores. Bueno, con este último comentario vamos a dejar aquí esta emisión de Salud y Previsión 110. Gracias a Horacio Montenegro, quien se encuentra con nosotros desde donde quiera que esté. También Santos Ramírez Uribe, quien siempre tiene el honor de acompañarnos, y a ustedes por estar siempre acompañándonos en este espacio. Nos vemos la próxima semana.